El ser humano, por naturaleza, está siempre en la búsqueda de tener estabilidad, una vida segura, una vida acomodada, tener resuelto todo en su economía, tener poder adquisitivo, y si esto fuera complementado por la fama y el reconocimiento, la admiración, aquella loca necesidad de ser escuchado y alabado. Cualquiera quisiera una vida así, pero ¿y qué tanto estarías dispuesto a pagar para lograrlo de manera instantánea? ¿Cuál sería el mayor precio que pudieses ofrecer y pagar a cambio de una vida en plenitud, llena de lujos y gozos, pero lograda a base de un pacto con muchas letras pequeñas? Hechiceros negros, sacerdotes oscuros o emisarios del mal. Quizás en ellos pensamos cuando se nos viene a la cabeza la pregunta: ¿y quién quisiera hacer un pacto con el maligno? Si para invocar al mal basta solo un pensamiento, quizás la respuesta es más simple de lo que piensas. Y es que es precisamente de esta forma: basta solo con desearlo con todas tus fuerzas y el maligno podría aprovecharse de ti. Un contrato con él a cambio de lo más preciado que poseemos, quizás la vida, quizás tu alma, quizás entregar a la persona que más amas. Y sabes, quizás no necesitas ni ser un brujo, ni un sacerdote oscuro, si el mal se manifiesta ante las circunstancias más simples. Consciente de ello, se habla de muchos personajes famosos que ante el anonimato de lo infame, el no poder destacar y ser como muchos, uno más del montón, pero con esos deseos esquizofrénicos de resaltar a costa de cualquier precio, y resaltó cualquier precio. Quien vivió por muchos años deseando el reconocimiento de la gente ante sus muchos o escasos talentos. No es fácil llegar a la cima, hay mucha competencia, hay muchas personas que se ganaron a pulso su éxito, pero otras optaron por un atajo, uno muy oscuro. Y seas creyente o no, quizás dentro de ti mismo podrías dar la posibilidad a que esto fuese verdad. Pues en algunos casos de los que te voy a mencionar, la persona logró el éxito casi de manera instantánea, poniendo fin a su miserable situación y a todo aquello por lo que se quejaba, trayendo el rotundo éxito, el dinero, la fama, y quedar para siempre inmortalizados como las personas que le vendieron su alma al diablo. 3 casos de diferentes épocas, 2 de ellos músicos famosos, uno más y el caso más reciente en nuestra época, el de una persona como tú o yo que deseaba tener muchísimo dinero, pero no sabía que al cumplirse el pacto con el maligno, él tenía que cumplir escalofriantes condiciones y perder a su ser más amado como ofrenda. Veamos así el primer caso. Mississippi, años 30. En un cruce de caminos, un músico afroamericano se pone de rodillas y le ofrece su guitarra al diablo, la fama a cambio de su alma. Y es así como, según el mito, se forjó el talento de uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos. Conozcas o no conozcas la leyenda, tienes que conocer su verdadera historia. La música popular del siglo XX le debe mucho a Robert Johnson, que le vendiera su alma al diablo. Nacido en Harleshurst, Mississippi, supuestamente el 8 de mayo de 1911, el pequeño Robert vino al mundo fruto de una relación esporádica entre un trabajador temporáneo de paso por el pueblo y la hija de unos esclavos, separada de su marido por un tiempo. El matrimonio se juntó y se separó de nuevo, y aquel jornalero se convirtió en el padre que crió a Robert, aunque Robert pensó que era su padrastro hasta que su madre le dijo la verdad y se cambió su apellido Spencer por el de su padre Johnson. Con 16 años, Robert Johnson dejó el colegio alegando un problema en la vista y 2 años después se casó con una joven llamada Virginia Travis. Tras la boda, Virginia se quedó embarazada, pero murió en el parto junto al bebé.
Esther Lockwood fue la segunda mujer de Robert, con la que tuvo a Robert Lockwood Jr., también bluesman como su padre. Así, en la encrucijada del diablo, varios historiadores y los propios nietos del músico aseguran que Robert decidió dedicarse a la música tras la muerte de su primera esposa y su hijo. Hasta entonces había tocado el arpa y la armónica. La situación propició que el chico fuera acusado de haberle vendido su alma al diablo, también por dedicar su vida a cantar canciones profanas, también por haber resuelto desatender sus deberes de buen esposo para dedicar sus días a la experiencia de ser músico. En Mississippi de aquella época, seguramente el lugar más inhóspito para la gente de color, ya que allí es donde se produjeron más palizas y muertes por parte de grupos supremacistas como el Ku Klux Klan. En este contexto, nació el blues como una forma de enfrentarse contra la esclavitud. Pero además de luchar contra el odio y el racismo de los blancos, la gente de color también eran esclavos del vudú, y por eso la población más conservadora consideraba que el blues llevaba a los hombres al mundo del alcohol y a unos bailes que corrompían las almas. Del cementerio a la leyenda. El mito de Robert Johnson es la historia de un rechazo. El bluesman fue expulsado de uno de los oscuros bares donde se forjó el blues del Delta por ser muy malo, pero volvió meses después derrochando un talento inenarrable. Poco antes, el bueno de Robert se iba a un cementerio a tocar la guitarra, ya que un músico de la época le dijo que ese sería el único lugar donde nadie se quejaría de lo mal que tocaba. Este hecho, por supuesto, hizo que se acrecentara su leyenda y su supuesto pacto con el maligno. El primero del Club de los 27, a través de entrevistas de músicos como Eric Clapton o Keith Richards, La encrucijada del diablo explica la profunda huella que Robert Johnson dejó en la historia del blues y de la música contemporánea. Sin embargo, el éxito le llegó después de muerto y en su primer llenazo, el músico fue sustituido por un tocadiscos que reprodujo las pocas canciones completas que el artista grabó en sus 27 años de vida. Su muerte también está cargada de leyenda, ya que unos dicen que fue envenenado por el dueño de un bar donde solía actuar, mientras que otros dicen que tuvo sífilis o que le dispararon. El caso de Paganini. Paganini nació en Génova, Italia, el 27 de octubre de 1782, bajo el seno de sus padres Antonio Paganini y Teresa Boschiardo. Cuando tan solo transcurrían sus 5 años de edad, el talentoso ya practicaba la mandolina, instrumento de cuerda con su progenitor. De hecho, fue en esa edad que descubrieron que Paganini tenía 2 dedos y 2 brazos más largos de lo normal. 2 años después, ya había comenzado a tocar el violín, un instrumento musical que le dio vida a sus prodigiosas manos. En 1801 compuso más de 20 obras en las que se pudo apreciar la combinación de la guitarra junto a otros instrumentos musicales. Más adelante, sorprendió su inteligencia y capacidad con la que tocaba el violín. Era literalmente lo que llamaban música para los oídos. De hecho, con sus solemnes manos lograba cautivar los oídos de miles de fanáticos del violín. Tuvo 5 violines, 2 Stradivarius, 2 Amati y un Guarnerius, el cual debe resaltar era su favorito, y fue fabricado por Giuseppe Guarneri en Cremona, Italia. Al día de hoy es conservado como un preciado tesoro musical en el Museo del Génova. Murió en 1840. Luego de tantos años sigue rondando por Europa la otra parte de la historia de Paganini, la cual habla sobre un supuesto pacto con el diablo y que en su violín guardaba el alma de mujeres de hermosa voz, según indican algunas biografías que se han escrito sobre él. Asimismo, reportes de historia de Génova señalan que el talentoso violinista había vendido su alma al demonio para obtener una extraordinaria virtud. Con tan solo 5 años se dice que el diablo apareció en los sueños de su madre
para asegurarle que Paganini sería un fastuoso violinista. Dado esto, su padre, un talentoso con la mandolina y el violín, obligó a Paganini a practicar durante más de 10 horas diarias para que dicho sueño se hiciera realidad. De acuerdo a lo dicho por un crítico de la Gazzetta Piemontese, numerosas publicaciones periódicas de la historia de Italia, Paganini tenía algo de diabólico, una habilidad casi sobrenatural. Muy a menudo su violín ya no era un violín, era una flauta, era la limpísima voz de un canario bien amaestrado. Superaba las más incomprensibles dificultades con una facilidad indecible. Un pacto que no le permitió darle cristiana sepultura. Tristemente, con el paso del tiempo, su salud se fue deteriorando lentamente debido a un cáncer de la laringe. En consecuencia a esta enfermedad, Paganini fue perdiendo la voz poco a poco hasta llegar al punto de quedarse completamente mudo, según el libro biográfico Paganini el virtuoso demoníaco. Ante esto, el prestigioso violinista tuvo una afectación emocional y poco a poco se le fueron viendo deterioradas sus emociones. Siempre andaba triste, ya no quería saber de nadie y mantenía una mirada fija a un punto, solo que sin brillo en sus ojos. Estaba completamente apagada, al igual que sus ganas de vivir. Finalmente, el 27 de mayo de 1840, Paganini falleció a sus 58 años de edad en Niza, Francia. Muchos habitantes que presenciaron el suceso aseguraron que no necesariamente partió al mundo de los muertos, sino a aquel en el que hay otra vida después de la muerte, por su supuesto pacto con el demonio. ¿Podrá haber sido así? Aunque nunca se pudo corroborar que esta historia de su cercanía diabólica haya sido cierta, esta situación intervino a la hora de su sepultura. Paganini, en su lecho de muerte, rechazó los rezos de un sacerdote, por lo que el obispo de Niza negó su entierro religioso y el violinista fue embalsamado por casi 2 meses y durante 1 año fue depositado en el sótano del lugar en el que vivió por muchos años. Y nuestro último caso habla de un locutor de radio muy famoso desde los años 90 en México. Ya han pasado más de 14 años desde la muerte del entrañable conductor del programa, La Mano Peluda, y aún continúa el misterio que envuelve su deceso con un caso de pacto con el diablo. Uno de los casos más impactantes registrados en el programa de lo paranormal, La Mano Peluda, del fallecido conductor Juan Ramón Sáenz, fue el de Josué Velázquez, un satánico que relató en vivo cómo se adentró a las artes oscuras y cómo intentó llegar hasta el diablo. Me corté las venas, era parte de un rito y invoqué el nombre de un demonio. Sin embargo, se me apareció en un señor muy delgado. Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí. Desviviendo a su abuela. Me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso. Y mi abuela la mató. Me duele porque el arrepentimiento me ha llegado. Su caso protagonizó titulares de varios medios de comunicación en México y más de 20 años después continúa siendo objeto de debate en Internet. En el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te calles. Te ordeno que te calles. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, cállate. Cállate en el nombre de Cristo Jesús y escucha, Josué. No prestes atención a esas voces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo Jesús es mayor. Cristo Jesús te ama. Algunos lo relacionan con la muerte de Sáenz, y fue en el programa en vivo en el año del 2002, cuando Velázquez explicó que, de niño, cruzó la frontera hasta Estados Unidos, acompañado de su madre, su abuela y 2 hermanos. También aseguró haber hecho un pacto con el diablo a cambio de poder y dinero para superar una crisis económica. A la edad de 14 años, Sí. mi familia entró en una crisis económica severa.
perdimos cuanto teníamos. Nosotros, acostumbrados a un estatus de vida diferente al que nos estábamos enfrentando, empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Mi objetivo principal era, en un principio, tener dinero. Llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio, comenzaba su relato. Mi objetivo principal era, en un principio, hacer contacto y llegar a una negociación con el maligno. Llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era, en un principio, pues hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás, con Lucifer, con ese demonio mayor. Y lo había logrado, afirmó, pero estaba en apuros. Dijo que no podía disfrutar del dinero porque los demonios lo atormentaban y declaró entre sollozos que no quería morir. Tengo indicaciones de que si ese dinero, por ejemplo, llegase con ese dinero no se puede dar ni limosna, ni ayuda. Entonces, si yo lo hago con el sentimiento de ayudar, no sirve porque a mí me va mal. Porque pasan cosas muy feas contra mí, porque yo provoqué el mal y ahora yo tengo que resolverlo, ¿no? Me están atormentando aquí, me está picando mis costillas un demonio. No, yo no escucho nada, No escuchas nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este momento declárate: yo pertenezco a Cristo. Declárate: yo pertenezco a Cristo. ¿Qué me están hablando? ¿Por qué me pasó esto? Oiga, que me parece un niño que me está llorando. No oigas nada. Cierra tus oídos, Josué. Les quiero dar muchas gracias a todos y esta es la última vez que tengo por platicar con ustedes. Dijo haber desvivido a su abuela para lograr el propósito. De acuerdo con su relato, las huellas del crimen desaparecieron después. Su caso impactó tanto a Sáenz que en 2011 fue a visitarle y le hizo una entrevista para el programa de televisión Extra Normal. Fue la última entrevista que haría. El 19 de mayo, Josué guió al presentador y al resto del equipo a un lugar secreto. Allí contó que seguía en contacto con aquellos demonios que tanto le atormentaban. Tras la entrevista, el camarógrafo fue operado de una hernia y el investigador Mario Estrada sufrió un accidente automovilístico. Pero lo realmente impactante fue que 10 días después, Juan Ramón Sáenz falleció a causa de una fuerte infección gastrointestinal que le provocó un paro cardiorrespiratorio. De Josué ya no se supo nada, ni mucho menos si continúa siendo atormentado por el ser demoníaco. El programa radiofónico La Mano Peluda, que comenzó a transmitirse en 1995, ha sido un referente de lo paranormal en México gracias a su conductor más famoso, Juan Ramón Sáenz, cuya inigualable voz acompañó a muchos radioescuchas nocturnos y popularizó alguna de las historias más terroríficas del país. El locutor, nacido en 1962, falleció el 29 de mayo del 2011 a los 48 años por un cuadro agudo de peritonitis. ¿Tuvo su muerte relación con el caso de Josué? Y espero que este contenido te haya gustado. Por favor, apóyame suscribiéndote a mis 2 canales para seguir detectando. Hasta luego y buenas noches, detectoristas.